Fíjate que en la mañanera estuvo interesante la segunda parte, porque llegó Irma Sandoval y habló de la corrupción en la CONADE. Este tema que se ha viralizado en los últimos días, donde, bueno, la verdad es que Ana Gabriela Guevara se ha comentado que, bueno, desde el año pasado, pues se ha apropiado de un fondo del deporte y, bueno, pues 50 millones de pesos están perdidos. 50 millones de pesos. Y hoy Irma Sandoval confirma varias irregularidades. Entrenadores sin experiencia, pero no entrenadores como que de equipos de fútbol de la primera, no. Entrenadores de deportes de alto rendimiento no sabían ni cómo hacer el deporte. Apoyos también en competencias internacionales con facturas falsas, o sea, un desvío ahí. Gasto de eventos de federaciones sin comprobar y una serie de cosas más que suman más de 50 millones de pesos. Vamos a ver finalmente lo que dijo Irma Sandoval sobre la corrupción en la CONADE. En la segunda hay un daño patrimonial probable, importante, porque se trata de una situación delicada, como ustedes pueden ver, en el que identificamos 21 entrenadores de alto rendimiento que tampoco cumplían con el perfil e incluso más grave aún, no tenían experiencia en cada uno de los campos en donde los entrenadores tenían que tener reconocimiento público y por supuesto experiencia concreta de alto rendimiento. Valió una observación que estima un posible daño patrimonial por casi 7 millones, 6.389.905 pesos. Y en ese caso concreto, la CONADE lamentablemente no ha presentado los documentos para solventar las observaciones. La cuarta observación tiene que ver con irregularidades diversas en 3 ámbitos: el otorgamiento, la aplicación y la comprobación de recursos para apoyos a los deportistas que acudían a competencias internacionales, que muchas veces para justificar estos elevados gastos, estos elevados costos que en algunos casos hasta triplicaban el valor real de estos viajes, se presentaron facturas falsas. En este caso es grave por la inmoralidad que también supone y posiblemente, el posible daño patrimonial que está inserto es de casi 31 millones de pesos. Seguimos actualmente revisando lo que se nos entregó para deslindar las responsabilidades. Estamos valorando toda la información entregada para la solventación de este caso. También está el tema de las irregularidades que se dieron en la documentación para comprobar gastos en términos de la organización de eventos, y esa es la observación quinta que tienen ustedes ahí enfrente y que tiene que ver con el rol de las llamadas federaciones, porque hay irregularidades muy fuertes en términos de que generaron daños potenciales al patrimonio por casi 14 millones de pesos. La CONADE no presentó documentación alguna que nos pudiera ayudar a analizar o a solventar el caso en concreto. Así que confirma finalmente lo que se comentó. Y es importante señalar que cómo surge esta denuncia de corrupción confirmada por la función pública. Se llegó en la mañanera, ¿se acuerdan? El año pasado, una denuncia precisamente señalando desvíos en el llamado Fondo del Deporte, el FODEPAR o FODEPOR, donde es el fideicomiso, precisamente en donde se utiliza mucho dinero para los atletas de alto rendimiento. Llegó denuncia de corrupción, ahí empezó, no es nuevo. Después dijo el presidente, ok, vamos a decir que vamos a señalar informarle a la Secretaría de la Función Pública que investigue sobre el caso. Y empezó la investigación. Y después llegó un reporte de la propia Secretaría de la Función Pública, un informe publicado la semana pasada, en donde confirma esto: 50 millones de pesos de desvíos, de dinero que se fue en facturas falsas. 31 millones de pesos se fueron en facturas falsas, imagínense. Utilizando a Ana Gabriela Guevara recursos del outsourcing, y que ya es delito grave, o sea, que debemos recordar eso. También
14 millones de pesos de las federaciones, porque las federaciones también son ultra corruptas y se les dio dinero, y aparte 6 millones a entrenadores sin experiencia. Ahora, eran contadores, abogados, administradores, que no tenían ni idea de estos atletas de alto rendimiento. Bueno, llega, publica el informe, después saca proceso un reportaje sobre esto en la pasada publicación, la revista, y después pasa algo curioso que yo estaba leyendo ayer, porque el presidente señala, sí, va a venir el siguiente día. Y después dice la reportera de proceso, la que hizo el reportaje, ya me avisaron de que va a llegar Irma Sandoval y que va finalmente a justificar todo lo de Ana Gabriela Guevara. Van a ver que van a llegar y me va a decir, eso es pura mentira y fake news, ¿no? Ya estoy preparándome, dice la reportera que hizo el original reportaje. Incluso que le preguntó a Obrador en la mañanera, también la semana pasada, ¿y qué onda con CONADE? Ya va a venir a función pública. Y hoy mismo también le señaló y recordó, ¿dónde está la reportera? Ahora viene a Irma Sandoval para explicarte sobre el tema. Y vemos que al final se hizo la chamba. Se hizo la chamba que no se hacía. Porque pues se hizo la chamba que Peña Nieto nunca hizo, que Fox nunca hizo, que Calderón nunca hizo, que era investigar la corrupción actual. Estos son casos de corrupción actuales. Podría llevar que eventualmente Ana Gabriela Guevara saliera de la CONADE, a pesar de que sea este año en los Juegos Olímpicos. Pues al final está ahí. Estamos viendo que hay realmente un verdadero combate a la corrupción en el gobierno, que no hay justificación o no hay defensa. Porque antes, ¿qué sucedía? Antes salían los casos de corrupción, no son nada nuevo y no lo serán, cada rato salen casos, investigaciones periodísticas de corrupción o denuncias ciudadanas o de desempleados, etcétera, etcétera. ¿Pero qué hacía la autoridad? Nada, se quedaba callada, no decía absolutamente nada. ¿Qué hacía el presidente? Ya está investigando. ¿Y qué hacía la función pública? Encubría todo. Decía, exonerado, si no encontramos nada, si todo estuvo bien. Y hasta por primera vez, desde que me acuerdo, hace mucho tiempo. Bueno, no, ya lo ha hecho Irma Sandoval, pero ahora vemos que sale Guevara embarrada y confirmado que finalmente hay caso de corrupción. Dice también Irma Sandoval, el problema fue que, a pesar de las auditorías, no hubo denuncias después de la propia CONADE. Así que nos toca a nosotros meter las denuncias en la fiscalía contra al funcionario de la CONADE. Y en este momento, voy a recordar que la corrupción es delito grave, podrían haber encarcelamientos sin derecho a fianzas de estos funcionarios de la CONADE. Y no sé si llegue hasta Ana Gabriela Guevara la denuncia, pero podría llegar. Y cuando menos tiene que explicar qué pasó. Cuando menos tiene que ir a la mañanera y decir, pues sí, o muy probable, pues no alcance, no lleguen ni a los Juegos Olímpicos. Y ojalá también, por cierto, que empiezan las investigaciones, ya que empiezan con la CONADE, con las muy corruptas federaciones de deportes, que no tienen idea, son de lo peor. Y bueno, Irma Sandoval